Estimados estudiantes de PEAC 2, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la clase de comunicación y lenguaje. Nuestro tema del día de hoy es expresémonos bien. El uso del verbo haber. El uso correcto del verbo haber se trabaja de dos formas. Veamos cuáles son esas dos formas. El primero tenemos forma compuesta y nos dice: cuando el verbo haber forma parte de un verbo compuesto, cambia de acuerdo al pronombre que la acompaña. Ejemplo: yo había tomado la medicina. ¿Se dan cuenta? El verbo haber había cambiado de acuerdo al pronombre. Seguidamente tenemos el ejemplo: tú habías practicado atletismo. Del verbo haber había cambiado por habías. El último ejemplo tenemos ahí: ellos habían comprado café. Nos damos cuenta de que acá aparece el pronombre yo y el verbo había cambiado y nos dice había. Seguidamente tenemos el pronombre tú y el verbo sería habías. Acá tenemos el pronombre ellos y el verbo sería había. Acá tenemos tres cambios del verbo haber de la forma compuesta. Seguidamente tenemos la forma simple. Cuando el verbo haber aparece en forma simple, debe expresarse en la tercera persona del singular. Ejemplo: hubo buenas cosechas. Esto es la parte correcta. En varias personas, ellos pronuncian hubieron buenas cosechas y esto es incorrecta. Seguidamente nos dice había muchas personas. Este verbo había cambiado. ¿Se dan cuenta? Esto es la correcta. Y donde nos dice habían muchas personas, esto es una manera incorrecta. Seguidamente también tenemos ahí no habrá pérdidas económicas. Esto es la manera correcta para poder expresar. Y acá tengo el ejemplo incorrecta donde dice no habrán pérdidas económicas. ¿Se dan cuenta? El verbo haber en la forma simple había cambiado. Por supuesto, por la tercera persona del singular. Acá tenemos del verbo haber que el principio es hubo, había y habrá. Muy bien, jóvenes, de esa manera hemos dado varios ejemplos del uso correcto del verbo haber. Así que cualquier duda que tenga, háganos saber y con mucho gusto le estaremos asesorando. Muchísimas gracias por tu atención.